Ahora, una pregunta, ¿existe libre albedrío? Vamos a ver qué dice la Tanaj, qué nos dice el Ruach HaKodesh, si existe libre albedrío o no, y cuánta gente se ha perdido en el infierno por tomar una decisión equivocada. Tú que estás conectado hoy, no es casualidad, este tema, Bezrat Hashem Yahweh, primeramente el nombre del Eterno, Yahweh será filmado y grabado para que puedas disponer de él después. ¿Estudiaron la profecía? ¿El de hace 8 días? ¿Estudiaron el tema de la profecía? Aleluya. Los que no, pónganse a estudiar el audio de hace 8 días o en el canal de YouTube Shalom 132, y este tema, les digo una vez más, va a ser filmado y grabado. Vamos a iniciar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Beshem Adon Yahshua HaMashiach ledaber Ruach HaKodesh lo daber melidadán. Solamente queremos oír tu preciosa voz, bendito Ruach HaKodesh Yahshua HaMashiach. No queremos oír palabra de hombre. Todraba Bakadosh Omen Beomen Shebe Bakashahim. Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacios Celorio, Roe, pastor de la Quejilá, Congregación Hanabi Shalom, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim, y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Vamos a iniciar un subtítulo, bendito es el nombre de nuestro Elohim Yahweh. En las profundidades del alma y de la mente vamos a ir hacia un subtítulo que le vamos a poner libre albedrío, pero un poquito antes quiero comentar esto. Sobre la profecía de hace 8 días, dejé algo que quedó pendiente en el tintero. Nosotros teniendo un cuerpo material y siendo Elohim espiritual, aunque encarnado en Yahshua HaMashiach, quien es Yahshua HaMashiach, pero nosotros con un cuerpo material, con un límite. Por ejemplo, mis manos tienen un límite, mis manos tienen un límite, mi estatura, mi anchura, todo tiene un límite. Entonces nosotros teniendo un cuerpo material es imposible que captemos al 100% quién es Elohim, nuestro Elohim Yahweh. Es imposible también que a pesar de que tengamos mucha jochma, mucha sabiduría, que el Eterno tenga rajem de nosotros y nos dé más sabiduría, es imposible que entendamos toda la sabiduría del Abacados. Es imposible, porque Él es el Todopoderoso, es infinito. Ahora, Moshe, antes de entrar al libre albedrío, Moshe, a pesar de que tenía un cuerpo físico, y lógico que tenía sus límites, él tenía muchas cualidades, y ciertamente la presencia del Eterno estaba en él, y por eso él se atrevió a decir, muéstrame tu gloria. Y eso ya lo ministré en el libro de Shemot, ya está filmado y grabado. Muéstrame tu esplendor, Abacados. Pero Elohim le responde que no, y ya di la explicación del por qué no. Ahora, ¿por qué Moshe tuvo profecía? Para los que les guste anotar, Moshe, como Eliyahu, Elías, Elisha, Eliseo, Isayahu, Isaías, Zacariyahu, Jeremiyahu, ellos tuvieron profecía porque estuvieron en un nivel muy alto. ¿Qué es lo que ellos tuvieron que anular? Ellos tuvieron que anular sus deseos. Ya no lo que ellos querían, sino lo que el Eterno quisiera o quería hacer con ellos o a través de ellos. Entonces, anularon sus deseos, anularon sus impulsos y anularon su propia voluntad. Parece ser lo mismo, pero no lo es. Porque la voluntad es una cosa y los deseos son otra. Los impulsos es otra cosa. Y he ministrado que para que nosotros tengamos profecía, para los que quedaron todavía con dudas sobre eso, entonces si tú y yo, amado Aj, amada Jot, anulamos nuestros deseos, nuestros impulsos, nuestra propia voluntad, entonces cuando hay profecía de parte del Eterno. Recuerden que hay 5 facultades del alma. Una es la nutritiva, la sensitiva, la imaginativa, la evolutiva y otra es la racional. Y si nosotros tenemos las 5 facultades del alma sometidas a nuestro Elohim, entonces es cuando hay profecía.
Estamos viviendo los últimos tiempos y el Eterno va a levantar más profetas a nivel mundial. De hecho, los 144,000 que el Eterno ya prácticamente es muy probable que haya sellado, porque ya viene la tribulación. Sabemos que está pronta la tribulación. Ellos todo el tiempo van a estar profetizando, van a ser protegidos de una manera especial y van a estar anunciando el Malhut Hashamayim, el reino de los cielos. Entonces, esos 144,000, si tú recuerdas, en Gizgalut, en el Berek, en el 7, en Shva y en el 14, dice que ellos son primicias para Yahshua HaMashiach, que ellos no se han contaminado con mujeres, y se refiere a las religiones paganas. Entonces, los 144,000 no solamente, recuerden que no son de casa de Judá nada más, sino de casa de Israel, porque casa de Judá incluye la tribu de Israel, de Judá, Benjamín y parte de los levitas. ¿Sí recuerdan eso? Amén. Entonces, esos 144,000 son primicias y van a seguir al Cordero, Yahshua HaMashiach, por donde quiera que él vaya. Es un decir, entonces literalmente se refiere que van a guardar bien la Torah y enseñar lógico la Torah. Ellos van a ser profetas, porque sus deseos van a estar, sus impulsos y su voluntad sometida al Abacados. Sus 5 facultades del alma sometidas al Abacados. Ahora, paso entonces a hablar del libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Vamos a poner en nuestros apuntes que es una disposición natural. Es una disposición natural. Pero vamos a ver varias cosas y nos vamos a ir profundizando. La primera, la persona nace ya con una disposición a la virtud, a hacer cosas buenas, a hablar con la verdad. En la carta de Kefas, la primera carta de Kefas, habla sobre las virtudes de un mesiánico, de un meshijí. Pero la persona también puede nacer, aparte, si nace con una disposición a la virtud, quiere decir que nace con una disposición ya nata o neta para hablar siempre con la verdad, evitar la mentira. Pero también, o mejor dicho, hay personas, recalco, hay personas que nacen con disposición para el vicio. Pero recuerda que esa es una maldición, klala en hebreo. Y en Deuteronomio 28 están las bendiciones y están las maldiciones. Entonces, hay personas que nacen ya con una disposición para la virtud. Hay otras personas que nacen con una disposición para el vicio, pero eso es por maldición. Aparte de que de que una persona nace para la virtud o para el vicio, aparte de eso son los buenos o los malos ejemplos que la persona haya tenido. Por eso es muy importante ser un buen papá, una buena mamá. Y tú encuentras 3 audios, uno sobre el matrimonio en la página gozoypaz.mx, otro cómo educar a los adolescentes y otro cómo educar a los niños. Si tú los estudias y entonces educas a tus hijos, sean niñitos, chiquitos o adolescentes, conforme la bendita Torah, le estás dando un buen ejemplo. La persona que no lo hace así está dando un mal ejemplo, y esa persona que nació con una disposición para el vicio se va a agravar. Ahora, para los que les guste anotar, alguien con una disposición al vicio, pero que tenga entendimiento, y ahí es donde encontramos algunas de las facultades del alma, en la facultad del alma, en la facultad racional. Entonces, alguien que tenga una disposición al vicio, pero que tenga entendimiento, o sea, que la facultad del alma, la racional, la someta a Elohim, estudiando Torah y mostrándole buen ejemplo, esa persona puede cambiar. Entonces, nació con una disposición para el vicio, para lo malo, pero si tiene un buen ejemplo, esa persona puede cambiar. En el mismo vientre de Rebeca había 2 varones, y ya lo sabemos, ya lo hemos estudiado en los estudios de la Parashot, de la Parashá. Uno era Jacob, otro era Esaf, y luchaban desde el vientre. Entonces uno
Jacob, después llamado Israel, nacido para la virtud, el otro para el vicio, para lo malo, para las mujeres, para la perversidad. En este caso no quiere decir que en el caso de Isaac o de Rebeca ellos fueran mal ejemplo para Esaú, simplemente que ya estaba predestinado en esa forma. Pero él podía haber cambiado si hubiera querido. Es ahí donde entra el libre albedrío. Ahora, todo eso, si recuerdan, eso no nos vamos a detener en eso. El Eterno no quería que comieran del árbol del bien y del mal, porque es mezcla. Por eso el Eterno prohíbe las mezclas. Y entonces en este caso, por maldición, ya se traía esa mezcla. ¿Sí recuerdan esas explicaciones? Ok, ahora, pueden poner en sus apuntes, nos vamos un poquito rápido. Hay valientes y hay cobardes. Y hace un par de días, o más bien de semanas, yo les explicaba que cuando se trata de una persona físicamente como médico, se equilibra la temperatura. O sea, llega con mucha fiebre, se equilibra, pero no le voy a bajar toda la temperatura porque si no lo enfrío. Entonces, en el caso, por ejemplo, en lo espiritual es buscar el término medio. Entonces, sí, hay valientes, sí, hay cobardes, pero estudiando Torah se equilibra esto. Porque una persona, y ya lo ministré, que se diga valiente, puede ser alguien que sea un domador de leones, estoy hablando así para que se entienda, pero está arriesgando su propia vida. Y el que ama el peligro, en él perece, dice Proverbios, Mishlei. Entonces, si nosotros estudiamos Torah, se va a equilibrar todo esto. Voy a hablar de varias cosas para llegar al punto que nos interesa del libre albedrío. ¿La astrología es verdad o es falsedad? Es falsedad la astrología. Muchos dicen que si al nacer bajo tal o cual estrella, la persona será virtuosa o viciosa o ruin, pero no es verdad. Generalmente cuando una persona tiene éxito y es próspera en todo, le dicen los goyim, los que no conocen Torah, naciste con estrella. O sea, se está refiriendo con una estrella buena. Y dicen otros, nací estrellado, o sea, nací sin estrella. Y por eso me va mal. Bueno, pero tienen que ver entonces los astros con el destino de la persona, etcétera, etcétera. No, es el libre albedrío. Es el libre albedrío. Y los signos del zodiaco son abominación ante los ojos del Abacados. Recuerda que un rey que amó al Eterno quitó todos los signos del zodiaco que habían puesto en los lugares altos. Amén. O sea, que todo eso no lo quiere el Eterno. Porque eso lo maneja la Cábala y nosotros no. Nosotros ministramos Torah solamente. Entonces, se le dice a una persona, naciste, los goyim, naciste bajo esta estrella y por eso no te va bien, etc. No, es su libre albedrío. Él pudo escoger el bien o el mal. Y escogió el mal y por eso le va mal. Anoten esto con letra grande, amados Sahim, los actos del ser humano dependen solamente de él. No dependen de Yahweh. El Eterno controla todo. Pero vamos a llegar a un plan que si dijéramos, voy a dar una adelantadita para que se te vaya abriendo el apetito, aleluya. Si dijéramos, bueno, el Eterno controla todo, sí, Él controla todo, y entonces el libre albedrío no existe, y entonces esta persona saltó a esta. Entonces estaríamos diciendo que Dios, Elohim, planeó el robo. Tremendo. ¿Quién entendió? Eso sería una abominación. Eso no existe. No existe. El Eterno no planea lo malo. Aleluya. Entonces los actos del ser humano dependen solamente de él. Repite eso, por favor. Ahora, anoten esto. Depende el temperamento. Recuerda que el temperamento también está en el alma. En el alma está el temperamento, el carácter, todo eso ya lo expliqué. Y ese temperamento tiene que estar sometido a Elohim.
La facultad sensitiva y la evolutiva, entonces se encuentra ahí el temperamento. Si tú recuerdas cuando hablé de las 5 facultades del alma. Ahora, mucha atención, por favor, mucha atención. Y si gustan, anótenlo. Si el ser humano estuviera destinado en sus conductas, que hay predestinados para llevar la Torah, esa es otra cosa. Si el ser humano estuviera destinado en sus conductas, no tendrían sentido los preceptos de la Torah, ni tampoco sus advertencias. Me dicen si puedo continuar. Aleluya. Ya que no habría libre albedrío entonces. Pero sí hay libre albedrío, ahorita lo vamos a estudiar profundo. Entonces, bueno, no estoy hablando de los predestinados, dice Shaul, dice Jeremías. Muchos profetas decían, el Eterno me predestinó desde el vientre de mi madre, desde antes de la fundación del mundo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, si el ser humano estuviera predestinado o destinado a ciertas conductas, entonces los preceptos de la Torah y sus advertencias de decir, si haces esto te va a ir mal, si haces esto te va a ir bien. Si guardas mi Torah, dice Yahweh, te va a ir bien. Sigue la Torah de Yahweh y vivirás. Por eso gritamos así, porque está en la Torah. No tendría caso ni los preceptos de la Torah ni sus advertencias si no hubiera libre albedrío. Sí, si no hubiera libre albedrío, pero hay libre albedrío. Por eso escogemos lo que nos conviene. Entonces, me voy más arriba en cuanto a esto. La recompensa, anótenlo, y el castigo no tendrían razón de ser. Porque la recompensa y el castigo no serían, no tendría razón de ser, porque no habría una justicia, sino una injusticia absoluta, y el Eterno es justo. Entonces la recompensa y el castigo, pues prácticamente entonces serían una injusticia absoluta. Si alguien que ya está destinado o sea que no tiene libre albedrío, entonces si el Eterno lo castigara sería injusto, si lo premiara sería injusto. Entonces hay libre albedrío. No sé si me estoy dando a entender, amados. Sí. Ahora, anoten esto, Elohim no miente. Está en la Torah, está en la Tanaj, Elohim no miente. Hay libre albedrío. Hay libre albedrío. La gente quiere inventar muchas cosas a veces. Por ejemplo, encontramos gente que dice, bueno, los tzipzit nada más deben ser blancos. Inclusive muchos mesiánicos dicen, no, es que el azul no es kosher. ¿Y los forros de cerdo de tus zapatos? Es decir, ¿por qué decir, bueno, entonces me visto así, con tzipzit blancos, no le pongo el azul, pero entonces anda con zapato de cordero, nada más? O sea, o somos o no somos. Yo no estoy diciendo que eso esté bien, yo estoy diciendo que el azul está en la Torah y que tenemos que procurar todo kosher. Amén. Porque hay algunos que se fijan en unas cosas, pero es para contender nada más. Ahora, anoten esto, les va a servir, amados. El hombre, si quiere, hace algo. Y si no quiere, no hace nada, aunque parezca redundancia. El hombre, si quiere hacer algo, lo hace algo. El hombre, si no quiere hacer las cosas, no hace nada. Entonces estamos hablando de libre albedrío. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora, ¿cómo demostrar que existe libre albedrío según la Tanaj, según la Torah? Porque es lo que interesa, no es mi opinión como doctor, no. O como Roe, no. ¿Cómo demostrar que sí existe el libre albedrío? Vamos a Deuteronomio, de Barín, y después vamos a llegar allá cuando estudiemos el libro completo. Bendito es el Abacadosh. Deuteronomio, en Deuteronomio 30, por favor, Deuteronomio de Barín 30.
Bueno, ¿y por qué es este tema? A ver, por eso dije que son profundidades del alma y de la mente, y las 5 facultades del alma tienen que estar sometidas a Elohim, y entonces el libre albedrío existe, sí, sí existe. Una persona kadosh, una persona apartada, mal traducido como santo, quiere decir que está sometiendo todas sus facultades del alma, entonces su libre albedrío, él quiere servir al Eterno con todo su corazón, su alma, su mente y su fuerza, su ser. Ese es un buen libre albedrío, o sea, está usando bien, más bien su libre albedrío. Entonces dice en Deuteronomio 30, verso 15, ¿lo tienen, amados? Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. A ver, todos el 15, amén. Entonces desde ahí hay libre albedrío. Si no lo hubiera dicho Yahweh, nuestro Elohim, porque yo te mando hoy que ames a Yahweh tu Elohim, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Yahweh tu Elohim te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare, libre albedrío, y no oyeres y te dejares extraviar, libre albedrío, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, libre albedrío, yo os protesto, yo te digo hoy que de cierto pereceréis. Entonces ahí viene el castigo, porque hay libre albedrío. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jardín, el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, repite el Eterno, la brajá y la clalá, la bendición y la maldición. Escoge, libre albedrío, pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Ahora, ¿por qué habría de decir esto el Eterno, el creador de cielos y la tierra, si no existiera o no hubiera libre albedrío? Todo lo que es Deuteronomio de Barín 30, verso 15 al 19, habla de libre albedrío. Habla de libre albedrío. Entonces, ¿existe libre albedrío? Sí. Ahora, ¿para qué fue entregado el libre albedrío a nosotros? Anótenlo. El libre albedrío fue entregado a nosotros para escoger la vida, quien es Yahweh, Yahshua HaMashiach. Dice Yahshua, yo soy el camino, la verdad y la vida. Fue entregado a nosotros, es algo de lo más valioso que el Eterno nos dio, el libre albedrío. Va a haber recompensa, anótenlo, por favor, al que cumple la Torah. Pero va a haber castigo y fuerte, más bien justo, al transgresor de la Torah. Entonces, el regalo del libre albedrío es un regalo muy hermoso, porque yo ¿cómo podríamos decirle ustedes y yo, amados Sahin, Ahayot, Abba, tú eres todo en mi vida, tú eres la razón de mi vivir, la alegría, la razón de mi existir, todo, tú eres mi todo, etcétera? Está hablando nuestro corazón, nuestro ruach, nuestro espíritu, a Yahweh, porque tenemos libre albedrío. ¿Qué chiste tendría que yo le dijera eso si yo ya hubiera sido etiquetado? Otra cosa es predestinado. Si yo hubiera sido etiquetado para adorar al Eterno, no tendría razón de ser. El Eterno no quiere corazones comprados, sino Él quiere que entreguemos nuestro corazón a Él. Es lo que no entiende la gente, y por eso piensa la gente que está amando a Elohim, pero le está odiando. No se guarda el Shabbat, no se guardan las fiestas, no se entra a los pactos, no se guarda nada, no se guarda la santidad en primer lugar, no se hizo un verdadero arrepentimiento. Entonces, tendría razón de ser. Aquí hay una persona, un ejemplo. Fuiste creado nada más para adorar a Elohim. Otra cosa son los querubines, los serafines, los malajim de Yahweh. Pero tú como ser humano fuiste creado, nada más vas a adorar al Eterno siempre. Ya no puedes pensar. Está prohibido pensar para ti. No tendría ningún chiste. El Eterno es bueno. Aleluya. Va a haber recompensa. Repite conmigo. Habrá recompensa si guardo la Torah. Habrá castigo si transgredo la Torah. Ese es libre albedrío, nada más. No tiene nada que ver una estrella, los signos del zodiaco. ¿Qué tiene que ver eso? No tiene que ver nada. Quiero que sepan, tú podrás decir, pero eso ya lo sabíamos. Mira, es tan importante
que entendamos bien esto, porque hay personas que se la creen, que si nacieron bajo el signo del zodiaco tal, van a ser ruines y malos y perversos, y ya no hay solución para ellos. ¡Qué engaño de Babilonia! O que si nacieron bajo X, si hubo un eclipse, etcétera, etcétera, van a ser van a tener ciertas características en su cuerpo. No, eso no existe. Por ejemplo, tú sabes que si hay un eclipse, muchas les ponen un listoncito rojo a los niños para que no nazcan, si están las mujeres más bien embarazadas, no nazcan los niños con labio leporino. ¿Sí sabías eso? Entonces, todo eso es superchería. Eso no lo quiere el Eterno. ¿Hay libre albedrío? Sí. Ahora, vamos por favor allá adelantito, Deuteronomio 11, verso 27 y 28. Deuteronomio de Barín 11, sí, vamos a Deuteronomio 11, Mr. Meot. Deuteronomio 11, 27 y 28. Cuando lo tengan me dicen un amén. Entonces desde el 26, aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. ¿Cómo dice 26? Amén. La bendición si oyereis los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim que yo os prescribo hoy. Entonces el 27, amén. 28, y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces está claro que hay libre albedrío. Está muy claro que hay libre albedrío. Ahora, mucha atención, por favor, mucha atención. Y anoten esto, hoy es día de mucho anotar, amados. Por lo tanto, decidimos, ¿y cómo decidimos? Con la facultad volutiva, anótenlo. Entre paréntesis, nosotros decidimos con el alma, sí, pero ¿con qué facultad? Con la volutiva. Aleluya. Ciérrenle paréntesis. Nosotros decidimos qué hacer con nuestra vida en actos, ni siquiera en pensamientos. Vamos a los actos porque ya la voluntad, ya lo expliqué en un principio hace como un mes. Aleluya. Ahora, anoten esta frase: no nos sentimos obligados o forzados a actuar de diferente o actuar de determinada manera. Anótenlo así mejor. No nos sentimos obligados o forzados a actuar de determinada manera. Si alguien viene al Shabbat con gozo es porque tiene libre albedrío y nació para la virtud o tiene amor por la verdad y por eso viene con un gozo tremendo. Pero habrá gentes que vengan casi a la fuerza al Shabbat, sin gozo, etcétera. No es tanto porque estén bajo maldición, pero más bien porque ellos no han querido utilizar el libre albedrío para el bien. Por eso quise iniciar este tema con un poquito de la profecía de hace 8 días. Los deseos, los impulsos, sus voluntades, Moshe las sometió a Elohim. Quiere decir que las 5 facultades del alma estaban sometidas a Elohim. ¿Sí queda claro? Entonces nosotros no nos sentimos obligados, lo hacemos por amor. Aleluya, amén. Ahora, anoten esto, por favor, amados. Escoge el bien y no el mal. Bueno, esto es tan sencillo como 2 más 2 son 4. Si escoges el bien, eso tendrás. Si escoges el mal, eso tendrás. Lo que siembra el hombre lo cosecha. En Job 4:8 dice: yo siempre he visto que los que siembran iniquidad, eso cosechan. Entonces, escoges el bien, eso tendrás. Escoges el mal, eso tendrás. ¿Quién lo dice? Yahweh. No el doctor Palacio, Yahweh, nuestro Elohim. Aleluya. Ahora, tú analiza, todos analicemos acá, ya amados ahí que están conectados, bendito es Yahweh por sus vidas. ¿Qué consecuencias, a veces catastróficas, se tuvieron cuando se escogió el mal? Nada más piensa.
No se trata de recordar tus pecados pasados, pero vale la pena ver de dónde el Eterno nos sacó. Piensa, eso es. Así actuaste, porque pensabas así actuaste, eso tuviste. Ahora, ve el cambio ahora, para la redundancia, ahora guardas Torah, guardas el Shabbat, guardas la santidad, no ves televisión mundana, no ves mujeres desnudas, no te gozas con toda esa porquería satánica. Ahora ve cómo está tu alma, tienes shalom, tienes paz, tienes tranquilidad. Solamente aquel que no quiere someter sus deseos, sus impulsos, su voluntad al Eterno, no siente shalom. Él aparentemente siente paz estando revolcándose como cerdo en el pecado, pero tendrá su paga, lo dice Yahweh. Lo dice Yahweh. Ahora, vamos por favor a Devarim 6, Deuteronomio 6, verso 4. Entonces, cuando la conciencia se cauteriza, miren, como médicos se atienden muchos pacientes, entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo burdo, a un paciente se le dice, usted va a necesitar insulina. Lógico, es Goy, él no sabe nada. Usted va a necesitar insulina. Sí, doctor. Y usted se va a tener que inyectar 1 vez al día, 2 veces al día, 3 veces al día. Se va usted a inyectar intradérmicamente 15 unidades de intermedia y 5 de prolongada en la noche, etcétera, etcétera. Los primeros piquetes le van a doler. ¿A quién no le duele una inyección? Le van a doler. Pero después es tal su necesidad, porque es diabético. Estoy poniendo un ejemplo burdo, no estoy diciendo que la insulina sea buena o mala, etcétera. No quiero entrar en eso. Y después se va a acostumbrar a los piquetes y después ya no le duele. ¿Qué no será el que es adicto a la heroína? O como en Holanda, que está permitida toda esa droga y hay lugares específicos donde están atendidos por médicos que los reciben ahí para darles sus jeringas esterilizadas, etcétera, etcétera, que se puedan inyectar. La conciencia, la piel totalmente cauterizada, es un decir, ya no sienten. Así es el pecado en la conciencia. La persona adultera una vez, se siente mal, se siente culpable. Después lo vuelve a hacer menos culpable. Después lo atrapa el diablo totalmente, más de lo que ya lo tenía, y después ya no tiene ningún remordimiento. Ya no puede ver, está ciego. O es una mente reprobada, como dice Romanos 1, verso 28, y como ellos no tuvieron en cuenta a Elohim los entrega una mente que reprobada, amados ahí. Bueno, entonces el albedrío, si no se utiliza para el bien y se va utilizando para tantito mal, después tantito mal, tantito más mal, después la persona ya no puede razonar. Las 5 facultades del alma sirven al diablo, no a Yahshua. Ahora vamos a Deuteronomio 6, verso 4. Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. A ver todos, amén. Siempre en la Torah se marca oye, Shma, oye Israel, oye Israel, oye Israel. Y lo hemos visto por ejemplo, temas como en el libro de Vaikra. Oigan, oye, oiga pueblo, que oiga el pueblo, siempre nos manda a oír el shofar, ¿sí o no? Sí, siempre el mandamiento es oír primero para que así escuchemos y entonces podamos hacer las cosas. Dice el 5, llamarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. A ver el 5, mem. Aleluya. Ese es el libre albedrío. El Eterno está diciendo, oye Israel, es uno Elohim y Él nos está mandando a amarle de todo corazón, de toda el alma, con todas las fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. A ver, todos el 6, amén. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. El 7, amados. Después vienen las mitpot sobre los tefilín y la mesuzá.
Pero entonces, la cuestión es, enseñarás a tus hijos esto, la Torah, lo bueno. Entonces, el Eterno, si tú vas viendo, va por pasos, porque Él es un Elohim de orden. 1 Corintios 14:40, en el 4 dice: oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es, y amarás. Ese es el segundo, porque no se puede enseñar a los hijos lo que no se tiene, en cuanto a lo bueno. Y amarás. Si no se ama a Yahweh Elohim de todo el corazón, de toda el alma y con todas sus fuerzas, y no están esas palabras en nuestro corazón, entonces ¿cómo se van a repetir a los hijos? Ve el mundo, ¿qué les enseñan? Los papás en los parques haciendo la señal satánica, riéndose para que los hijos aprendan esa señal satánica, me ha tocado verlo. Los papás llevando a los hijos a centros de perdición, viendo mujeres desnudas, pagando la entrada, etcétera, etcétera. Los papás, eso me consta, porque como médico ve uno mucha gente y llegan orgullosos, ¿no? Doctor, le pagué a su primer mujer. Yo me quedo callado, ellos asumen luego cuál es mi manera de pensar. Perdón, doctor, vengo a que lo revise usted. Una infección, le pago una infección, ¿no? Y si es un SIDA, le va a pagar también el ataúd. Es terrible eso. Escoge el bien, aborrece el mal, libre albedrío. Todo el tiempo es libre albedrío. Porque vuelvo a repetir lo que dije hace 8 días. Hay gente que dice, ya Elohim todo lo tiene ya predestinado, planeado, entonces yo me muevo para acá, Él ya sabe que me voy a mover para acá. Pero ahorita vamos a llegar al punto, vamos a ir profundizando sobre el libre albedrío. Ahora, vamos a Deuteronomio 5, atrasito, verso 1. Lo tienen, amados. Llamó Moshe a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. A ver, todos, amén. Voy a hablar tal cual. Un muchacho la primera vez tomó una revista pornográfica, se encerró en el baño, se masturbó y se sintió muy mal. Porque eso es pecado. Pero después rompe o quema, porque eso veo mucho en el consultorio, quema la revista, etcétera. Después se compra otra. No, ya no lo voy a hacer, eso es pecado, yo sé que está mal, lo vuelve a hacer. Después tendrá todo su closet, su armario lleno de revistas pornográficas y ya no siente ningún dolor. Se cauterizó. Él tuvo la oportunidad de escoger el bien y escogió el mal. Todo eso, las revistas pornográficas, todo eso está lleno de demonios. Tú dirás, pero una revista puede estar llena de demonios. La autoridad que tienen sobre una revista de esas. Hace tiempo atendí un caso de una persona que llegó a un hotel y estaba apenas conociendo la palabra en nuestro Elohim. Llegó a un hotel y entonces empezó a sentir que alguien se le subía, como cuando, y no es cuestión de risa, cuando dice se me subió el muerto, etcétera. Era un demonio. Y entonces él empezó, lo poco que sabía, a reprender, y sentía la misma presencia, después más fuerte. Entonces dijo, tiene que haber algo aquí en la cama. En ese hotel, entonces él levantó el colchón y había varias revistas pornográficas. Los demonios llegaron por su legalidad, ellos tienen legalidad sobre eso. Entonces nosotros, todo nuestro entorno, por eso en Deuteronomio 7, 25 y 26 dice: no metas nada inmundo a tu casa para que no seas anatema. ¿Recuerdan? Porque tienen legalidad los demonios. Del todo lo aborrecerás, porque es anatema, porque si no, entonces la persona se vuelve maldita ante los ojos de Elohim. Dice, llamó Moshe a todo Israel y le dijo: oye, primero oír Israel los estatutos y decretos que yo os pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos. Hay que aprender Torah, entonces guarda Torah, se pone por obra, y entonces es lo mejor que un hombre puede hacer, seguir los pasos del Elohim viviente. Cuando la persona escoge el mal, no tiene ninguna oportunidad de salvarse, y eso es lo que enseñan sus hijos, la condenación eterna. El Eterno en la Tanaj
No hay libre, miren, a ver, no hay libre albedrío, sí hay libre albedrío, no hay casualidades. Dicen, se cayó de la azotea y tal vez eso Dios, ellos dicen así, ya lo tenía previsto, ya estaba todo planeado. No, se cayó de la azotea porque no cumplió con una mitzvah de la Torah, que es ponerle una barda a la azotea. Vamos a Deuteronomio 22. El Eterno no tiene la culpa de eso. Entonces dice, bueno, ya estaba que se tenía que caer. No se tenía que caer. Transgredió la Torah. Entonces, en pocas palabras, amados Aguín, la advertencia en la Torah hasta para los accidentes. Evitar los accidentes. Anótalo, te va a servir. En la Torah encuentro la advertencia para evitar un accidente. Entonces, si yo tengo libre albedrío, voy a ponerle una barda a la azotea, y entonces así, si yo subo algo, no caigo. Hay azoteas que son en esta forma. Parte de la casa de ustedes está así. Ahí no se sube uno, lógico. Ahí no se sube uno, ni pone barda de uno, porque no se sube uno ahí. ¿De acuerdo? Ahora, 22, Deuteronomio 22, verso 8. ¿Sí lo tienes? Cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno. A ver todos, amén. ¿Quedó claro? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Una persona que se cae, si tiene bendición, en el caso de que el Eterno diga, bueno, no se va a lastimar demasiado, porque Él envía ángeles, Él es bueno. Bendito es su nombre. Si lo quieres creer, créelo. Si no, hay un audio que le titulé La ayuda de los malajim, pero vamos a entrar a otro. Es un tema que di hace tiempo, no quedó grabado, sobre todo el ministerio que hacen los malajim. Amén. Entonces, aquí la situación es esta: una persona que se cae, ya no queda bien, ya no va a caminar bien, va a necesitar mucho tratamiento médico, mucho gasto médico. Todo eso se puede evitar si guardamos Torah. Si guardamos Torah, porque están las señales de tránsito. No nos vamos a pasar un alto. Y vamos a ser precavidos todos para manejar. Los peatones, cuando vamos, no nos vamos a atravesar así nada más. Ahora ya hay señalamientos mejores acá en esta ciudad, entonces tenemos que respetar. Aunque las otras personas, es que las personas también nos respetan, por eso nos debemos de cuidar. Sí queda claro, porque ellos no conocen Torah. Y ¿qué pasa aquí con los del transporte público? Ellos se pasan 1000 altos, de eso no hay problema para ellos, pero los peatones o los que van en el transporte público, subrayen lo del verso 8, harás pretil a tu terrado para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, porque mucha gente se ha matado. Hace un par de años murió un joven acá en Tehuacán, de tantos, y entonces él pensó que podía alcanzar la pelota. Estaba jugando en su azotea, pensó que podía alcanzar la pelota, pero no alcanzó la pelota. Se vino de 3 pisos. No tenía aterrado ese pretil, más bien, ese edificio. Hasta la fecha no le han puesto. Eso es catastrófico. Hay libre albedrío hasta para eso. Entonces, ¿le ponemos o no le ponemos? Le ponemos pretil al terrado y se acabó, ¿de acuerdo? En la Torah, por ejemplo, dice, no destruirás, ahorita vamos a ir para allá, al molino y a su rueda. O sea que está hablando que va a ser un medio de sustento para aquel que lo trabaja. Se está destruyendo la subsistencia de un alma. Entonces vamos a Deuteronomio 24, verso 6. Cuando lo tengan me dicen adelantito. Entonces, pocas palabras dice, la traducción más correcta dice, no destruyas al molino y a su rueda. Porque si se destruye eso, se está destruyendo el sustento de alguien. Dice, no tomarás en prenda la muela del molino, ni la de abajo, ni la de arriba, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. A ver, todos el 6, amén.
En pocas palabras, lo que es el sustento para un hombre, una máquina de coser, su coche, como un taxi, etcétera, no es correcto que las gentes tomen venganza sobre ello porque es el sustento de otras. Esto vemos como el mundo no lo respeta, porque el humano no se respeta ni a sí mismo, que va a adorar al Eterno. Ahora, muchos dicen esto, vamos sobre el matrimonio, dicen, me casé y fracasé, ese era mi destino. No, tú sabías que no era tu destino casarte con esa persona. O sea, que no era plan del Eterno que tú te casaras con esa persona. Anótenlo, amados, les va a servir porque ustedes después me van a ayudar a administrar. Me casé, fracasé, ese era mi destino. No, no es así. No, no. Cada quien escoge con quién se casa. Cada quien. Tu mujer, sabías que te iban a venir palos y malos días si te casabas con ese hombre. A pesar de eso te encaprichaste y te casaste. Y tienes lo que tú quieres o lo que tú quisiste. Tu varón, estoy hablando así pero les amo para que reaccionen, aleluya. Tu varón está sufriendo porque tú te pesimismaste por esa mujer, te atrajo más el cuerpo que lo físico, entonces quiere decir que el cuerpo que lo espiritual, y entonces tienes el resultado ahí. Te fijaste en sus lindos ojos, pero no en su alma que está podrida. Entonces no es de que me casé, fracasé y ese era mi destino. Y el Eterno ya sabía que iba a suceder. Él ya sabía que iba a suceder, ¿sabes? Pero Él no determina eso, ahorita lo vamos a ver. Hay mujeres, anótelo, virtuosas, y hay mujeres vistosas, lo estoy diciendo tal cual. Hay mujeres virtuosas y hay mujeres vistosas. Se tiene que escoger una mujer virtuosa, no que sea agradable a la vista. ¿Y por qué no? Si se quiere también. Porque la belleza es creada por Elohim. Hace tiempo alguien ministró y dijo, no se fijen en el físico para nada. No, eso tampoco. Eso tampoco porque eso también trae fracasos de matrimonio. Eso mucho cuidado, de eso voy a hablar después con más calma. Pero la situación es que hay mujeres virtuosas y hay mujeres vistosas. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Así dice la Tanaj o dice vistosa? Dice virtuosa, no. O sea, una mujer que tenga muchas virtudes. Hay mujeres, anótenlo, espirituales o superficiales. Y entre muchos es una vergüenza eso, que se digan mesiánicos, ocurren estas cosas, porque realmente no son mesiánicos. Dije se dicen mesiánicos, pero no aman a Yahweh, entonces ¿qué van a amar lo demás? Bueno, esto que yo acabo de decir es igual en los hombres. El hombre se fija más en lo físico y la mujer se fija más en lo espiritual, pero actualmente no es así. Antes era así. Y no me estoy refiriendo a gente que guardara Torah siquiera, pero eso es igual en los hombres. Ahora, los hombres se inyectan cantidad de esteroides y se vuelven supermusculosos, pero todo eso no es más que cosmos, y entonces eso en cualquier momento se viene para abajo. De hecho, no es la plática sobre los esteroides, pero voy a platicar algo de eso después. Ahorita quiero darles esto nada más. Cuando un hombre se inyecta muchos esteroides, aparte que bajan muchas funciones, si la persona se deja de inyectar esteroides y deja de hacer ejercicio, se vuelven la gente más aguada que te puedas imaginar, porque el organismo se las cobra. Y de eso me gustaría platicar algunos temas médicos que tienen que ver con lo espiritual, porque el diablo engaña a más de medio mundo. Vea cómo está. Entonces no te creas esos cuerpos atléticos así nada más, no. Mueren jugadores, y voy a decir algo tantito porque ha habido muchas preguntas sobre eso. Mueren jugadores de todo tipo, de fútbol, de básquetbol, beisbolistas jóvenes. ¿Por qué mueren más jóvenes que viejos? Cuando el corazón, salgo tantito, hago un paréntesis, el corazón tiene sus coronarias, sus arterias que irrigan, etcétera, etcétera. No tiene otras ramificaciones. Si se inyectan esteroides,
las arterias se ponen gruesas, aterosclerosis, y entonces se tapa una y viene un infarto fulminante. Nadie muere de una peritonitis rápido, Eso es una mentira. Tengan cuidado con lo que se ve en los noticieros y demás. Para que muera alguien de una peritonitis, primero truena un apéndice o un divertículo, etcétera, X, o bien una vesícula, una colecistitis ya infecciosa, un colecisto ya todo purulento, y entonces tiene que pasar días y entonces la persona fallece, pero nadie fallece de una peritonitis así rápido, eso es una mentira. Ahora, en el que rebasa los 40 años, esa persona, perdón que me esté saliendo del tema, ya tiene más ramificaciones porque el cuerpo es sabio, porque fue creado por Elohim. Si la persona, que no es lo correcto, yo no estoy recomendando inyectarse eso. Si la persona se inyecta esteroides, si se tapa una arteria queda la otra, porque ya tiene una ramificación y no pasa nada, entre comillas, no pasa nada, pero puede cobrárselas por otro lado. Pero por eso muere tanto joven de infarto. Se han oído de eso, ¿verdad? Que mueren muchos futbolistas y beisbolistas, etcétera, pesistas y demás, porque el corazón nada más tiene las arterias que debe de tener en ese momento para esa edad. Entonces no hay ramificaciones, por eso hay más infartos en los jóvenes que en los viejos. Bueno, me salí, perdónenme un poquito del tema, pero vamos aprendiendo más cosas. Ahora, en el estudio, anoten, amados, o en el trabajo, ¿qué vamos a escoger? A ver, estudio o trabajo. Bueno, tenemos que escoger entre los dos. Ok, tenemos libre albedrío. Pero vamos a escoger aquella carrera para estudiar o para ejercer, o aquel trabajo que no afecte que guardemos el Shabbat. Cuando una persona ya guarda Torah, no va a decir, bueno, voy a estudiar medicina, voy a estudiar arquitectura y pues el Shabbat que se vaya a volar. ¿Cómo? El Shabbat es que nos guarda, Yahweh nos guarda a través del Shabbat. Nosotros no guardamos el Shabbat, eso lo hemos ministrado. El guardar el Shabbat guarda al pueblo de Israel. Aleluya. Cuando vayamos avanzando más en el Deuteronomio, veremos que el holocausto está profetizado en Deuteronomio, porque el Eterno sabía que se iban a desviar de la Torah. No todos, porque murieron muchos inocentes. Y tú dirás, ¿por qué mueren inocentes? ¿Por qué murieron inocentes en el holocausto? Otro paréntesis, este es muy pequeño. Dice en Oseas 6:4, porque tú te olvidaste de mí, yo me olvidaré de quién, de tus hijos. Y ahí está, el Eterno cumple su palabra y se acabó. Ahora, aquí no se trata de juzgar al Eterno. ¿Quién va a juzgar al Eterno? Entonces, vamos a escoger entre estudio o trabajo, ok. Pero vamos a escoger un trabajo o un estudio en el cual no transgredamos el Shabbat. Pero hay gente tan tonta, perdónenme la expresión, porque no pueden ser hermanos. Hermanos somos los que guardamos la Torah, dice Yahshua HaMashiach. Sí, amamos al Abacados, guardamos la Torah, guardamos los mandamientos. Pero alguien que vaya a decir, bueno, yo voy a escoger este trabajo aunque transgrede el Shabbat. Pues ese, por favor, tiene un libre albedrío, sí, debía haber escogido el bien, guardar el Shabbat, no transgredirlo. Pasamos a otro punto, los amigos. Hay un audio que le titulé Las malas influencias y eso está grabado en la página www.gozoypaz.mx, las malas influencias. Recuerden que parte del pueblo de Egipto salió con los israelitas y ellos fueron los que incitaron al pueblo de Israel a hacer ese becerro de oro. Por eso a Moshe le dice, el pueblo que tú sacaste. ¿Por qué le dice el pueblo que tú sacaste? Tu pueblo, o el pueblo más bien que tú sacaste. No le está diciendo mi pueblo, porque eran varios egipcios. ¿Sí recuerdan esa administración? Pero está en la Torah, no es invento mío. Ahora, amigos, ¿qué amigos vas a escoger? Tienes libre albedrío, vas a escoger los espirituales. Tú vas a escoger a los hermanos, en el caso de los hermanos, vas a escoger a los espirituales, no a los carnales. Tú no vas a escoger eso. Si eres inteligente y tienes jochma, sabiduría, entonces vas a escoger lo bueno, lo que te conviene. Por eso dije hace tiempo que la gente, los hermanos, los ajim, deben de buscar a los sadikim, a los que están en Malhut, o que estén en Ishma 1, 2, 3, los que están más crecidos.
Pero la gente tiene libre albedrío y cada quien aquí, allá y allá, escogen qué amigos. Tú conoces, mujer, hermana, quién es la hermana, entre comillas, que es más chismosa. Tú tienes libre albedrío. Tú sabes si escoges a esa o escoges a una mujer que sea santa, para que se entienda. Tú sabes a quién escoges. Tú sabes qué amistades escoger aquí entre la misma congregación y igual allá. Escoge a los kadoshim, escoge a los sadikim, y entonces se te va a pegar los santos, para que se entienda. Aleluya. Amén. Ahora, es muy común que los chismosos, eso ya lo ministré en otras ministraciones, valga la redundancia, en otros audios, se busquen entre sí. Yo no tengo tiempo para eso. Si nos vamos a ver y tomar un chocolate o un café, va a ser para hablar de cosas edificantes. Pero hay gente aquí y allá que sabes que eres chismoso y chismosa y buscas a esos. Es el tiempo de ir a visitar a fulano porque me gusta el chisme, y el otro igual. Qué ridiculez, qué libre albedrío, ¿no? Utilizando el libre albedrío para el chisme y no para cosas edificantes. Busquemos amistades, amigos, hermanos, ahim, que sean kadoshim. Aleluya. Ese es otro, y entonces a lo mejor tú no te lo esperabas. Bueno, yo voy a escoger una carrera, voy a escoger esto, voy a escoger amar al Eterno, y chismeando. Anoten esto, depende del ser humano el temer o no a Elohim. Es su libre albedrío. Depende del ser humano el temer o no temer a Elohim. Los temamos a Elohim. Bendito es el abacados. Y voy entrando un poquito a profundidad. El pensar, anótenlo de otra forma, sería culpar a Elohim. Murió tu papá, murió tu mamá, o murió alguno de tus hermanos. Es un ejemplo, estoy poniendo ejemplos. Y todo depende del Eterno en cuanto a todo, pues, pero vamos, a ver, el ejemplo que yo te ponía hace un momentito. Este roba dinero a este. Y entonces, si no hubiera libre albedrío, dijéramos que Dios planeó el robo. Anótalo así. Este robó dinero a ese. Y no hay libre albedrío. No hay libre albedrío. Entonces se podría decir que Dios, estoy hablando así para que se entienda, planeó el robo. Eso sería una absurdez. Él dio libre albedrío a la gente. Aleluya. Eso sería una blasfemia. Decir que Elohim planeó un robo, ¿no? Ahora, el libre albedrío, anótenlo, está dentro de las facultades del alma. Y yo diría que prácticamente en todas. Si tú tienes entonces las facultades del alma, tienes la nutritiva, tú sabes que vas a comer. Sabemos que tenemos que comer kasher, ¿sí? Ahí estás utilizando el libre albedrío. Y si no comes cerdo, entonces, bueno, no hay libre albedrío. La sensitiva, ¿qué es lo que queremos nosotros hacer con la facultad sensitiva, con la imaginativa? Tengo el libre albedrío de pensar puras cosas santas o puras bajezas. No, yo eso no lo quiero. Yo quiero puras cosas kadosh, puras cosas buenas, puras cosas santas, ¿sí? La evolutiva, ¿cómo voy a actuar? Recuerden, pasa, eso está en el alma y el cuerpo, eso está en el alma, pasa a la mente o está en la mente, y entonces pasa a la mano y se ejecuta algo. Por ejemplo, una broma pesada, botarle una botella de agua a alguien, etcétera. Eso ya se tuvo libre albedrío para bendecir a una persona o para maldecirla o quererle hacer algún daño. Lo que hablamos, valga la redundancia, con nuestra boca, la racional, la facultad racional. Entonces,
el libre albedrío está dentro de las facultades del alma. ¿Ya lo notaron? Por eso tuve que empezar desde cero, por así decirlo, empezando a estudiar qué decían los filósofos. ¿Se acuerdan de los dualistas? ¿Sí se acuerdan de todo eso? Ok. Y entonces, todos esos audios ya están en la página gozoypaz.mx y en el canal de YouTube Shalom 132. Ahora, anoten esto, Elohim sabe todo. Elohim sabe todo, ¿sí? Sí, así es. Es omnipresente, omnipotente, es el Todopoderoso. Elohim sabe todo. Ahora, eso, anótelo, no significa que tenga que ver con las actitudes del hombre, pero Él sabe todo. No significa eso, o sea, que Elohim sepa todo, no significa que tenga que ver con las actitudes del hombre. Eso no significa eso. ¿Te gusta entonces el chisme? ¿Te gusta maldecir? ¿Te gusta ser un ladrón? ¿Te gusta mentir? Tienes libre albedrío, sigue escogiendo eso y morirás. Es un decir, no me estoy refiriendo a nadie en especial, pero ¿quieres vivir? Guarda la Torah. Aleluya. ¿Quién lo dijo? Yahweh. Mira que pongo al frente tuyo la vida y la muerte. Libre albedrío. ¿De acuerdo? Ahora, esto echa tierra todas las falsas doctrinas que están saliendo, porque quiero que sepan que están saliendo muchas falsas doctrinas con que no hay libre albedrío. Y por esa razón también yo tuve que tomar la decisión de hacer la milá a los hermanos. Porque si alguien que dice que viene del mono y que no cree en nada, que no hay libre albedrío, etcétera, va a estar haciendo una especie de pacto. ¿Qué pacto es ese? Ahora, paso a esto. Depende, anótenlo, depende de Elohim la lluvia o la sequía. Depende, todo depende de Elohim. Va a depender de Elohim entonces la lluvia o la sequía. Depende si se va a nublar o no, depende en cuanto que es un castigo la sequía, ya lo vimos en la Tanaj. ¿Amén? Sí, haré llover tantos días, hasta el diluvio fue un castigo tremendo. Pero bueno, no quiero entrar en sus detalles. Entonces, lluvia o sequía, ¿sí? Todo depende de Elohim, excepto, anótenlo, los quehaceres, o sea, lo que hace, excepto los quehaceres y las abstenciones, o sea, lo que el hombre no hace, excepto los quehaceres y las abstenciones, de abstenerse, del ser humano. Y tú dirás, no, que todo depende de Elohim. Elohim nos dio libre albedrío. Tú sabes si ayunas o no. Tú sabes si oras o no. Hablando de los mesiánicos. Tú sabes si te postras o no. Tú sabes cómo está tu alma, tú lo sabes bien. Por tu libre albedrío has escogido no orar, no ayunar, no postrarte, no clamar, no gemir, no guardar la santidad, no guardar tus ojos. Consiste en libre albedrío, lo que expliqué en el alma y el cuerpo, y ahora lo que llevamos del alma y promueves del alma y de la mente. Si yo guardo mis ojos, si yo guardo mis manos, si yo guardo mi boca para no chismear. Ya no se junten para chismear, júntense para estudiar Torah. Ahora, una pregunta y anótenlo, amados. ¿Por qué dice muchas veces en la Tanaj, arrepentíos? ¿Por qué dice eso en forma de pregunta? Anótenlo, amados. ¿Por qué dice muchas veces en la Tanaj, arrepentíos? ¿O arrepentíos? O sea, es en forma de pregunta, pero el Eterno nos está invitando a que nos arrepintamos. La pregunta es sobre toda la frase. No sé si queda claro.
Es decir, que Él sí nos invita a arrepentirnos. No es que esté preguntándonos. A lo que voy es que, ¿por qué muchas veces en la Tanaj se dice, arrepiéntete? ¿Por qué muchas veces aquí yo te predico, arrepiéntete? ¿Por qué? Anótelo, porque hay libre albedrío y tú sabes si te arrepientes o no. Entonces la gente va a escoger algo bueno y decir, me arrepiento, yo ya no vuelvo a hacer eso, libre albedrío. No me arrepiento y sigo haciendo lo malo, libre albedrío. ¿Sí queda claro, Aneto, en esos conceptos? Porque después, para que tú le expliques a una persona que existe libre albedrío, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Amén? Entonces, anoten esto así. Así como hubo libre albedrío para pecar, así como hubo libre albedrío para pecar, hay libre albedrío para arrepentirse. Aleluya. En 40 días Nínive será destruida. Y no la destruyó el Eterno. ¿Por qué? Porque se arrepintieron desde el rey Raminimrar hasta hicieron ayunar hasta los animales. ¿Sí? ¿En qué libro está? Jonás. Ahora, anoten esto con letra grandota. No depende de Elohim el arrepentirse o no. No depende de Elohim el arrepentirse o no, sino de uno mismo. Bendito es Yahweh. Aleluya. Tú sabes que estás mal y ahora tienes la oportunidad con esta administración, bendito es Yahshua Mashiach, de decir, me arrepiento. Ya no voy a seguir haciendo eso. No voy a seguir haciendo eso. Se acabó la pornografía, un ejemplo de tantos. O tienes libre albedrío para decir, no, voy a seguir haciendo eso. Y te pierdes. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer? Ahora, Elohim llama de muchas maneras y te puede dar varazos para los que estén pecando, pero vamos, ¿para qué buscar eso? Ahora, mucha atención. ¿Están atentos, amados? Amén. Anótenlos. Anoten esto, por favor. Hoy es día de mucho anotar. En los 6 días de la creación, Elohim creó todo, creó las leyes físicas, anótalo. Creó las leyes físicas. ¿Sí? Como la ley de la gravedad, es una ley física y fue creada entre los 6 días. Ahora, si tú revisas la creación y la ciencia, que son 3 audios en la página gozoypaz.mx, verás que ya no hay más creación, sino lo mismo creado se renueva, como los animalitos que van haciendo todos los días, empezando por los seres humanos, que no son animalitos. ¿De acuerdo? Ok. Este material, lo expliqué ahí, en la creación y la ciencia, fue creado dentro de esos 6 días. Que el hombre le haya hecho transformar para convertirlo en una lámpara, pero ya estaba creado. Y el Eterno lo creó de la nada, klum en hebreo, nada. Entonces revisen esos 3 audios de la creación y la ciencia. Ahora, la ley de la gravedad sigue funcionando hasta la actualidad. ¿Es así? Sí, anótalo. Es que si no se anota, no se aprende, después ya no vas a poder explicar a los nuevecitos. Entonces la ley de la gravedad sigue funcionando. Ahora, los milagros, los nesnim, los milagros que el Eterno hizo a través de Eliyahu, de Elisha, de los profetas, de Moshe, etcétera, la sanidad, ya lo ministré en las parashot, por ejemplo, cuando Abraham oraba y la gente sanaba, eso ya está eso es real, eso está en la Tanaj, en la Torah. Entonces, por fe, anótelo, pidiendo a Yahweh, nuestro Elohim, un milagro,
esa situación puede cambiar. ¿Cuál? La de seguir pecando y entonces arrepentirte. A ver, por fe le pides a Yahweh y Él hace un milagro. Entonces, si recuerdas, había un hombre que estaba trabajando y entonces el hierro del hacha se desprendió de la madera y dijo: qué tremendo, qué terrible, esto estoy parafraseando, era prestada. Y fue sobre la época de Elisha dice: ¿dónde sucedió eso? Aquí. Y él arroja la madera y flota el hierro. ¿Sí fue así? ¿Por qué dudar? A eso es a lo que voy, y por eso únanlo con la profecía de que haya milagros. Hay eso y más. Porque si la persona, bendito es Yahweh, somete sus 5 facultades del alma al Eterno, es cuando se ven los milagros. ¿Queda claro? Elisha no pensaba con sus deseos de él mismo, sometió sus deseos, sus impulsos, su voluntad, como Moshe, como Eliyahu, como otros profetas, y eso es por eso el Eterno hizo los milagros a través de Elisha. No era Elisha, era Yahweh a través de Elisha. Amén. Pero ¿quién está dispuesto, al menos acá o allá, a poner las 5 facultades del alma totalmente rendidas a Elohim Yahweh? No conteste. Y entonces cuando se dan los milagros. Bendito es el Abacadosh. El que lo quiera creer, créalo. El que no, ni hablar. ¿Qué podemos hacer? Pero si se someten las 5 facultades del alma, y los milagros no son como espectáculo. No son aquí para venir a hacer un show o alguna cosa, no, porque eso no lo quiere el Eterno. Vamos por favor, y termino en Coelet, Eclesiastés, y vuelvo a repetir para los nuevecitos, Coelet quiere decir que el que congrega, porque cuando empezaba a hablar el rey Salomón, él congregaba mucha gente. Vamos allá a Coelet en el capítulo 1 y en el verso 9. ¿La ley de la gravedad es nueva o fue creada dentro de los 6 días? Dentro de los 6 días, ¿de acuerdo? ¿Quién tiene Coelet 1:9? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Aleluya. A ver, todos el 9, amén. No hay nada, todo está creado ya. Bendito es el Abacadosh. Por eso sí, vuelvan a revisar los 3 audios de la creación y la ciencia. Y entonces veremos otros temas de ciencia, de acuerdo a la bendita Torah en primer lugar, y nos vamos a gozar. Aleluya. Amén. Ahora, todo lo que ocurre, voy terminando, todo lo que ocurre está supeditado a estas leyes que creó Elohim. Todo lo que ocurre está supeditado a estas leyes. Voy a explicar. Alguien dice: no va a ser la voluntad de Elohim que yo me tire de un edificio de 40 pisos y que no me mate. No, pero la ley de la gravedad existe y va a ser atraído y va a morir seguramente. No sé si me doy a entender. Todo lo que ocurre está supeditado a esas leyes. Todas las leyes físicas. Amén. Por eso leímos: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Amén. ¿Sí vamos bien? Ahora, dije las leyes físicas. ¿Qué hay de las leyes de la naturaleza? Las leyes de la naturaleza también fueron creadas durante esos 6 días. Y esas leyes se van a manifestar cuando tengan que manifestarse. No cuando al hombre se le ocurra. ¿De acuerdo? Está la ley de la gravedad. Se va a manifestar solamente la ley de la gravedad. Aquí hay ley de la gravedad. Aquí en este momento ahorita está esa ley. A ver, atentos. Aleluya.
aquí en este momento está rigiendo la ley de la gravedad, aquí, porque es creación de Yahweh. Tira algo hacia arriba, lógico, va a caer. Se manifestó la ley de la gravedad solamente cuando tenía que manifestarse, pero está. ¿Sí se entendió? Ahora, decimos, no hay ley de la gravedad, porque nada se cae. No, hay ley de la gravedad acá, en este momento está la ley de la gravedad acá. No los quiero volver locos, amados, porque estoy viendo unas caras. ¿Hay ley de la gravedad acá? A ver, alguien no lo hagan, pero tira un papel, va a caer. ¿Sí? A ver, ¿se va a manifestar la ley de la gravedad? ¿Se manifestó? Está. Ahora, se van a tomar un chocolatote para la administración dentro de 8 días, para que tengan buena oxigenación y todo. Y cuando uno va comprendiendo todas esas cosas que hay, están las leyes, nada más se van a manifestar. Y entonces es cuando ocurren los milagros. Con las 5 voluntades del alma, bendito es el Abacadosh, sometidas al Eterno, suceden los milagros. Bendito es Yahshua Mashiach. ¿Es cábala esto? No es cábala. Estoy platicando algo físico que ocurre cuando entremos al tema de la ciencia, porque ese tema es más largo que los 3 audios anteriores. Entonces nos vamos a quedar sorprendidos de lo que ha creado el Abacados. ¿Quién es el Abacados? Entonces, a ver, ¿sí anotaron todo lo que ocurre está sujetado a estas leyes? ¿Sí? Las leyes de la naturaleza fueron creadas durante los 6 días. ¿La ley de la gravedad fue creada ahorita que cayó este papel? No, dentro de los 6 días de la creación, ¿de acuerdo? Se va a manifestar cuando se tenga que manifestar. Cuando tenga que manifestarse, ¿lo anotaron? ¿Sí? Aleluya. Ok. Ahora, termino ahora sí con esto. Yo lo que más quisiera que nos siguiéramos todos aquí estudiando hasta las 12. Sí, cómo no. A la 1, a las 2 de la mañana. El libre albedrío existe, como existe la ley de la gravedad. Y se va a manifestar cuando tenga que manifestarse. Cuando tú tengas que escoger entre el bien y el mal, ahí se va a manifestar. Y ahí está el libre albedrío. Ahí lo tienes. Todo el tiempo vamos a estar utilizando nuestro libre albedrío. Aleluya. Mira, anoten por favor. El hombre no es un robot creado por Elohim. No, él le dio libre albedrío. Porque si no seríamos robots. Sí, claro. El hombre no es un robot. Nos dio libre albedrío. Entonces el hombre, si hace el bien, tendrá recompensa. Y si hace el mal, tendrá castigo. Bendito es el Abacados. Ahora, dentro de 8 días, si el Eterno lo permite, iremos continuando más sobre el libre albedrío. Pero lo que yo quiero decirles es esto. Miren, amados, a ver, cuando oramos por un enfermo o porque se dé una situación, nosotros tenemos que tener en cuenta que todo está creado por el Abacados en los 6 días, el 7º día reposó, que si tú guardes el Shabbat y sometes tus 5 facultades del alma al Abacados, entonces el poder del Ruach HaKodesh, que no es una fuerza, como dicen los testigos de Jehová, sino es con el soplo, con lo que el Eterno creó todo, se manifiesta. A ver, voy a explicar. Expliqué sobre la ley de la gravedad, ¿sí? No es una fuerza, es el soplo del Altísimo, porque decir que es una fuerza es una falta de respeto total, es una blasfemia. Entonces, a ver, pongan atención, porque el problema es que es la falta de fe, por eso a veces no hay milagros. Y el Eterno quiere que veamos muchos milagros, no la santería de la iglesia cristiana ahí de domingo, sacando del dinero a la gente, eso no. La ley de la gravedad se manifestó cuando se tenía que manifestar.
el poder creativo de Elohim se manifiesta cuando se tiene que manifestar. Un hombre y una mujer tienen relaciones por amor. Voy a hablar de unos kadoshim. Y se forma un bebé, un feto, un embrión, un feto, etc. Y nace un bebé hermoso o una bebita hermosa. Se manifestó eso cuando se tenía que manifestar. Aleluya. ¿Por qué no creer entonces que se tiene que manifestar el poder, Yehol en hebreo, del Todopoderoso, bendito es Yahshua Mashiach, en el momento que uno pronuncia su nombre? Y si tuvierais fe como un grano de mostaza, pero quítate todo lo romano y griego que se aprendió. Estamos hablando de Torah, del Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Y entonces se manifiesta su poder y la gente se sana. Aleluya. Una persona con esquizofrenia, un endemoniado, ¿por qué dudar que va a ser libre? Al menos que el Eterno haya determinado otra cosa por entregarlo a una mente reprobada. Pero de eso vamos a hablar más profundo dentro de 8 días. Se manifestó la ley de la gravedad cuando se tuvo que manifestar. Se manifestará el poder del Eterno cuando se tenga que manifestar. Aleluya. Entonces que tú, todos aquí, amados Sajín, allá, amados Sajín, todos seamos canal de bendición para otros. Todos. Aparte es, si da el Eterno, donde profecía, donde sanidad, donde hacer milagros, eso es otra cosa. Pero que todos seamos canal de bendición para otros. No se desconecten, amados Sajín.